Ok, listo, está grabando la sesión del día martes 23 de junio, año 2020, Ingeniería de Métodos. Vamos a exponer los trabajos de definición formativa, primera parte. ¿Listo, Rómulo? Ok, sí se ve, ¿no? Sí se logra ver. Sí, está bien, Rómulo, sí está bien. Ya. Ante todo, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy día vamos a exponer lo que es nuestro trabajo de investigación formativa, es de el libro La Meta, y bueno, vamos a empezar a hacer un poco del análisis y del resumen, ¿no? Este, Este trabajo está compuesto por mi persona, Rómulo Luque Churata, mi compañero Kevin Umayasi Nifla y Wilfredo Ramón Vilca Rondón. Bueno, como información general, el título del libro es obviamente La Meta. El autor es Eli Yahu M. Goldram. La editorial es North River Press. Y vamos a mencionar también a los personajes que intervienen en este libro. Como personaje principal tenemos al protagonista, que es Alex Rogo, que es el director de la fábrica, a Bill Pitch, que es el vicepresidente de la división, Frank, que es la secretaria de Alex Rogo, Jona es un físico y asesor, Louie, que es contable, el jefe de la contabilidad, Stacy, que es la jefe del inventario de planta, Julie, que es la esposa de Alex Rogo, Bob Donovan, que es el jefe de producción, Ral Nakamura, que es el jefe de procedimientos de datos, y Dave y Sharon, que son los hijos de Alex Rogo. Primero nos vamos a situar en el contexto. ¿Qué es lo que le pasa a Alex? ¿Cómo es que van las cosas? Y bueno, sucede de que Alex es el encargado, como ya mencionamos, es el director de una fábrica, y él, pues, se encarga de una fábrica de producción. Es un hombre casado, vive con su esposa y tiene 2 hijos. Parece que tiene una vida normal. Ellos viven en Barrington, pero resulta que nada de las cosas están marchando bien, porque para empezar la fábrica tiene algunos problemas con la producción, no produce a tiempo, tiene muchas demoras, y entonces lo que genera son más pérdidas. Y igualmente hay un subdrama con él y su familia, donde le dedica más al trabajo que a su propia familia. Entonces vamos a comenzar a hacer un análisis de todos los capítulos que hemos podido leer. Bueno, en el resumen y análisis, tenemos que todo comienza una mañana así normal, en la que Al, a diferencia de los demás días, recibe la visita de Bill Pitch, que es, como ya mencionamos, el vicepresidente de la división, y pues le informa, ¿no? Acerca del pedido 41.427, de por qué la demora, ¿no? Y no solo se trata de ese pedido, sino se trata de todos los demás pedidos que están en demora, ¿no? Ahí, ahí le dicen, ¿no? La noticia de que solo tiene 3 meses para poder cambiar los resultados que tiene la empresa, la fábrica. Y como podemos ver acá en la imagen, es un hombre atareado, ¿no? Entonces es desde ahí que Alex va a comenzar a correr contra el tiempo, va a tratar de buscar alguna solución. Y bueno, ahí pasamos al capítulo 2, donde logra entregar ese pedido del 41.427. Y entonces ahí empieza a hacer su primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ser más competitivo? ¿Cómo es que puede mejorar y cambiar cosas para que los empleados no sean despedidos, para que la fábrica no cierre? Entonces, dado en ese contexto, siguiendo ese camino, Bill convoca a una reunión en las oficinas principales a todos los encargados, ¿no? De, de su división. Primero, analizar la situación en la que se encuentran y tomar algunas medidas. Y pues ahí Alex también se entera de que no solamente se trata de su fábrica, ¿no? Sino que es toda la división la que corre en peligro, porque no están yendo bien las cosas. Entonces, podemos recordar, bueno, en el capítulo 4 se pone a recordar que justo
en el aeropuerto tuvo un encuentro con uno de sus ex profesores de física, así como que tal vez nos vayamos a encontrar con el ingeniero Castelo algún día. Espero que nos dé con... Entonces, su profesor de física, o su ex profesor de física, logra comprender, ¿no?, qué es lo que está pasando con la empresa. Él le dice que ha mejorado la productividad con sus robots, pero sin embargo, con algunas preguntas sencillas, como que si han inventarios o si han reducido gastos o han mejorado los ingresos, y Alex niega todo eso. Entonces, podemos decir que no se tenía una meta clara. Él no sabía cuál era su meta, lo cual puedo resaltar también la frase que he colocado acá, que todo lo que te acerca a la meta es productivo y todo lo que te aleje de la meta es improductivo. Y después de recordar eso, él busca, ¿no? O sea, ¿cuál es la meta? Tal vez pregunta si meta sería ofrecer calidad, eficiencia, trabajo, pero sin embargo se da cuenta de que nada de esas preguntas responde a lo que realmente es por lo que se crea una empresa o una fábrica. Entonces, después de un largo tiempo de estar a solas y preguntarse cuál es la meta, se llega a la conclusión que la meta es ganar dinero, es simplemente eso, poder ganar dinero. Ya para el capítulo 6, entonces, se hace la pregunta de cómo, ¿no? ¿Cómo lograr esa meta? ¿Cómo es que puede lograr ganar dinero? Entonces, él se plantea tres, tres tipos de parámetros, que puede ser los ingresos netos, el ROI y la liquidez. Y bueno, acá vemos una imagen donde vemos que hay moneditas que van en alza, entonces la que trata de representar que la meta pues es ganar dinero. Y a pesar, ¿no?, de lo que le pasa a Alex, en el capítulo 7 puse la frasecita que dice confía en ti mismo, ¿no? Él, él confía en sí mismo y se da, pues él no decide ganar, él toma la decisión de poder lograr su meta y poder cambiar los resultados, ¿no? Tan fácilmente él podría decir, no, yo me rindo aquí, yo dejo acá las cosas, ya, pues que pasen los 3 meses, pero no, él, busca mejorar las cosas. Ya, bueno, vamos ahora con el capítulo 8. Entonces, vuelve a buscar la ayuda de Jona, que es su ex profesor, y le menciona que ya encontró cuál es la meta y le pregunta acerca de sus dudas, cómo podría él poder identificar o saber si está haciendo bien las cosas en su empresa, si su empresa es realmente productiva. Entonces, Jona le da 3 nuevos parámetros, los cuales vendrían a ser los ingresos, el inventario y los gastos de operación. ¿Qué son los ingresos? Es la tasa de generación de dinero a través de las ventas. El inventario es, bueno, todo el dinero que el sistema ha invertido en adquirir cosas para vender. Y los gastos de operación, bueno, es todo el dinero que gasta el sistema para convertir esos inventarios en ingresos netos. Bueno, después de aclarar ya los nuevos parámetros, de tener nuevos, nuevas ideas más claras, Alex empieza a trabajar pues con su equipo acerca de, y llegan a una conclusión, ¿no? De que la producción no es la que realmente se demanda, ¿no? Entonces ellos sí son muy productivos, sus robots producen mucho, pero no producen lo que tiene más demanda, ¿no? Entonces solo como que tratan de ver productividad y no lo demás. Entonces, Rogo le explica a su equipo, ¿no?, todo lo que le ha enseñado, lo que Jona le ha enseñado, ¿no? Y bueno, con su equipo entonces llegan a la conclusión ya mencionada
y llegan, bueno, ya no tienen todas las respuestas, así que quedan en buscar otra vez a Jona para ver qué es lo que sigue, ¿no? O sea, es cómo pueden, cuál sería el siguiente paso. Ya para el capítulo 11, Alex va pues a Nueva York para encontrarse con Jona y este le da dos nuevos conceptos que vendrían a ser los eventos dependientes y las fluctuaciones estadísticas. Bueno, ¿qué vendría a ser los eventos dependientes, ¿no? Es una o varias series de eventos que se deben llevar a cabo, ¿no? Para comenzar. Entonces, es como que el evento subsecuente depende de los anteriores eventos. Y bueno, ¿qué son las fluctuaciones? Por ejemplo, va cuando hay información para dirigir, ¿no? Entonces uno puede determinar con precisión las informaciones, ¿no? Y lograr predecir con anticipación. Ahora, bueno, todo lo que está haciendo Alex requiere un tiempo y ese tiempo es tal vez el tiempo que no le da a su familia. Es por eso que en el capítulo 12 hay como que una pequeña discusión o hay una discusión entre su esposa y él, ¿no? Que le dice, le indica que solo se dedica a su trabajo y que no presta atención a su familia. Y lo cual es verdad, porque está tan metido en esas cosas que ha olvidado un sector muy importante de su vida. Y bueno, en el capítulo 13, él pasa un tiempo, va a un campamento con su hijo, y entonces, al jugar con los niños, al estar cargo, descubre, pues, como se puede decir, una fila de aprendizaje entre lo que son los sucesos dependientes y las fluctuaciones, y es así como que pequeñas cositas que tal vez parecen, no muy relevantes, nos pueden dar una gran enseñanza. Ahora paso a mi compañero Wilfredo para que continúe exponiendo. En el capítulo 14 nos habla que primero hacen una parada para almorzar y después, cuando ya está próxima a la noche, el señor Alex Robo piensa en un juego de dados en el que consiste quién hace pasar más fósforos y pone a jugar a todos los muchachos que han ido al campamento este juego y así hace un análisis de cómo se mantiene este paso de los fósforos, cómo depende el de adelante, depende siempre del de atrás, y así piensa cómo podría implementarlo en la empresa. Después, en el capítulo 15, nos muestra que siguen la excursión, y ahí él se da cuenta que hay un niño que se llama Herbie y este es el más lento. Y para que la fila se mantenga siempre no tan separada, se mantenga así junta, él lo pone a la cabeza. Y también él ve que él va lento porque carga mucho peso y así que lo hace distribuir entre todos y después llegan juntos a su destino. Y él hace un análisis y él cree que si no hubiera hecho eso hubieran tardado hasta más porque el que iba adelante antes se iba separando cada vez más y más y más y hasta se podría haber perdido y hasta buscarlo y todo eso hubieran demorado más. Después en el capítulo 16 nos dice que Alex llega con Dave, su hijo, a la casa y no está su esposa Julie, quien se había ido y no le había dicho cuál era su destino. Y también en el tema de la empresa tienen un pedido de 100 piezas para Hilton Smith. Él les cuenta a sus compañeros lo que ha visto en el campamento, los fósforos y lo de Herbie, y que podría aplicarlo a la empresa. Pero ellos se muestran escépticos. Y este pedido de 100 piezas era justo para ese día y tenían hasta las 5 de la tarde. Así que Bob Donovan apuesta con él a que sí lo terminan. Y Alex termina ganando. Porque a pesar que los trabajadores cumplieron con realizar las piezas, la máquina no pudo completarlas a tiempo.
Así que después se muestran interesados en la idea de Alex. En el capítulo 17 nos dice que ellos ya quieren implementar esta idea, ya están de acuerdo con Alex, así que le llama a Jonah, que es su profesor, para consultarle sobre qué puede hacer para mejorar la empresa. Y este le dice que primero deben identificar los cuellos de botella. Pero esto no resulta como esperaban, ya que no solo encuentran un cuello de botella, encuentran dos. Y además, él cree que no puede compararlo con la situación de Herbie, porque no puede poner únicamente un cuello de botella a la cabeza, así que no sabe qué más hacer. Él piensa que no puede mover nada de lo que ya está establecido y que para mejorar la capacidad necesitaría dinero y no puede pedirle a Peach. En el capítulo 18 nos dice que cuando parecía que no se podía solucionar estos problemas, Alex habla nuevamente con Jonah, quien justo tenía un vuelo y decide cambiar su destino para ir a visitar la fábrica. Con la visita de Jonah, este les plantea ciertas ideas de cómo pueden mejorar, cómo pueden aprovechar los cuellos de botella, ya que él, Alex y su equipo pensaban cómo hacer que esos cuellos de botella ya no sean cuellos de botella, pero Jonah les dice que si eso no es posible, en cambio podrían aprovecharlos para mejorar la capacidad. Entonces, en el capítulo 19 nos dice que quieren implementar esto que ha propuesto Jonah, así que primero van a quitar los productos que no les dan ingresos a corto plazo, ya que cuando hablaron con Jonah, este vio que habían productos que se seguían produciendo y que no iban a generar ganancias hasta dentro de todavía meses, y eso solo generaba inventario acumulado que en vez de ello podían cumplir con sus pedidos atrasados. Además, Alex al llegar a su casa se entera que Julie ha llamado y sabe que está en la casa de sus padres porque justo su hija Sharon escuchó que había una música que siempre ponía el padre de Julie. Así que va a la casa de sus padres a verla y ella le dice que no está lista para regresar y que debe pensarlo todavía. En el capítulo 20, Alex se pone a pensar sobre el problema que tiene con su esposa Julie y le plantea una cita y esta acepta. Mientras que en la fábrica él va a conversar con O'Donnell, que es el jefe del sindicato de los trabajadores, porque identifican en la máquina a cuello de botella, la NCX-10, que hay un problema porque se para al día como media hora, y eso no debe ser así porque se generan grandes pérdidas. Así que le dice que los trabajadores que están encargados de esa máquina no deberían tener ese descanso. Y le hace entender la situación a O'Donnell, ya que si esto no se da, está en juego el trabajo de todos. Entonces él le dice que va a hablar con los trabajadores. Entonces reúne a todos los trabajadores de toda la fábrica para explicarles sobre los cuellos de botella. Y se empiezan a definir cuáles piezas van a ser prioridad. Se definen con colores y números. Las rojas van a ser las que tienen más atraso, las verdes van a ser las que no tienen tanto atraso y así también con números, para atender primero los pedidos más atrasados. Después concluye este capítulo en que Alex va a la casa de los padres de Julie para la cita. En el capítulo 21 nos dice que se ha logrado cumplir con ciertos pedidos que eran los más atrasados y se ve que hay mejoría. Pero aparte de esto se quiere acelerar el proceso. Hacen una reunión con el jefe de control de calidad y ahora quieren tener menos piezas defectuosas después del cuello de botella. Para ello, piensan en ponerles una cinta dorada para que los trabajadores las traten con más cuidado y así no tengan pérdidas. Pero el Roy Langston cree poder encontrar otra solución. Además, Alex se sorprende de que Bob Donovan no haya asistido a esa reunión y lo llama. Bob le dice que vaya al muelle y al llegar ahí se encuentra que Bob había conseguido una máquina vieja, que era como el modelo de unas que tenían antes que habían desechado. Y justo él había conseguido esta máquina porque cuando se reunieron con Jonah,
Este les recomendó que para mejorar la capacidad podrían utilizar las máquinas viejas que tenían, si es que aún servían. En el capítulo 22 nos habla que la cita con Julie ha salido bien y además siguen saliendo en otras citas. Después llega a la oficina de Alex Steph Spencer, que se queja de que Ralph, el jefe de informática, le ha estado pidiendo que realice unos informes y que él ya tiene suficiente con el trabajo como para estar pensando en eso. Y luego, después de hablar con Ralph, él dice que puede mejorar la producción en los hornos, ya que él ha identificado que hay piezas que se quedan más tiempo en el horno de lo que es necesario. Luego también habla con Bob y le dice que ha descubierto un problema similar en la NSX10 y que la máquina no se mantiene activa siempre todo el día a pesar de la mejora y que necesitarían rotar personal para mantenerla activa y que también hay piezas que no necesitan ir al horno, ya que antes, para mejorar la velocidad de una máquina, ellos habían decidido poner más al límite estos procesos y esto causa que las piezas se maltraten un poco más. Por ello, en vez de que siga con velocidad, ellos han preferido que puedan revertir esto que hicieron hace años para así evitar tantas piezas defectuosas y que también podrían ahorrarse al menos un 30% de piezas que vayan al horno. En el capítulo 23 nos dice que los trabajadores, el equipo de Alex entran a su oficina a celebrar que ha aumentado la capacidad de los pedidos por mes y que además se ha reducido el inventario acumulado en un 12%. Después de esto van a festejar al terminar el trabajo. Y Stacy lleva a Bob y a Alex a sus casas. Y cuando llegan a la casa de Alex, este quiere abrir la puerta, Stacy lo quiere ayudar y ambos se caen y ruedan por el piso. Después se prende la luz y ahí está Julie, su esposa, quien lo mira decepcionada y se va otra vez. En el capítulo 24 nos dice que Alex va a recoger a Jonah del aeropuerto, ya que otra vez la ha llamado para ver qué podría hacer para solucionar los problemas. Y va a la fábrica, porque han identificado supuestamente un nuevo cuello de botella después de la mejora. Al llegar ahí, se da cuenta que en este supuesto nuevo cuello de botella, las piezas que quedaron retrasadas son las verdes. Y hablan con Jace, que es el encargado de ahí. Y este les dice que esto se debe a que las piezas rojas no paran de llegar y que solo están cumpliendo con lo que ha pedido Alex. Entonces Jonah les explica un modelo de que no deberían poner al límite las máquinas no cuellos de botella, porque esto no les serviría de nada, más en cambio les generaría más gastos porque habría más inventario acumulado. Por ello les dice que deben basarse en las máquinas cuellos de botella para alimentar de suministros a las máquinas. En el capítulo 25 nos dice que Alex llega a casa y se pone a analizar esto que ha propuesto Jonah y piensa cómo puede poner a la cabeza la máquina cuello de botella. Y en esto le ayudan sus hijos Dave y Sharon, que ellos le proponen dos ideas y este ya plantea tener una solución. Al día siguiente se reúnen con Jonah y le explica que las ideas de sus hijos, él piensa que podría ser como lo con Herbie, porque sus hijos le han planteado que primero Dave le planteó que si Herbie está en la cabeza y para que no se separen, nos podrían atar con una cuerda cada uno para que no se separen. Y Sharon le planteó que podrían mantener un ritmo con un tambor. Y este cree poderlo aplicar a la fábrica mediante un ordenador para mantener el ritmo en base a la máquina cuello de botella. Y esto es encargado a Ralph, quien dice tener datos suficientes para predecir qué piezas van a entrar a la máquina, si van a ser rojas o verdes y cuándo pueden salir. Y además Jonah le sugiere que si tiene estos datos también podría elaborar un programa para predecir lo que va a pasar en el montaje.
En el capítulo 26 nos dice que ahora hay una reunión donde se reúnen todos los directivos de las fábricas de la división Uniware. Y esta fábrica, que es la Barrington, es la única que presenta mejoras. Y de no ser por eso, esta división tendría pérdidas por séptimo mes consecutivo. En esta reunión se encuentran Bill Pitch, Hilton Smith y los demás directivos. Alex les expone las medidas que han implementado para sus mejoras. Bill Pitch simplemente le dice que ha hecho un buen trabajo y Alex esperaba que felicitara de una mejor forma. Alex además está preocupado por la decisión de Bill Pitch de que quiere cerrar la fábrica, así que van a su oficina y Bill Pitch le dice que esto simplemente ha sido un mes bueno y que para que él decida no cerrar la fábrica, el siguiente mes debe tener por lo menos un 15% de mejora en las ganancias. Alex le promete que así será. Entonces sale de la reunión, llama a la fábrica para avisar que no la esperen y les dice que sí ha resultado bien a pesar de esto último que le aqueja, porque él no se imagina por el momento cómo va a poder aumentar en un 15% las ganancias en tan solo un mes. Lo que quiere Bill Pitch es un logro extraordinario. Entonces él decide ir a la casa de los padres de Julie, donde está ella con sus hijos. Y se pone a dar un paseo con Julie, empiezan a hablar de su matrimonio, que tienen ideas distintas, porque Julie quiere un matrimonio así como estándar, como si fuera de color de rosa, ¿no? Que todo salga bien, así. Mientras que Alex le dice que no debe basarse simple en eso, sino que deberían ellos descubrir cómo va su propio matrimonio. Entonces vuelven después de ese paseo a la casa de los padres de Julie. Su suegra le invita a almorzar, Alex la rechaza cordialmente y este se despide. Ahora pasamos con mi compañero Kevin. Ronda por la cabeza de Alex la idea de Bill o la noticia que le dio Bill de aumentar las utilidades en un 15%. Y llegando a su casa suena el teléfono y por sorpresa es Jonah, que le dice que no se va a poder comunicar con él por semanas. Entonces Alex le comenta acerca de su preocupación hacia Jonah y este le empieza a dar una cátedra acerca de los 4 tipos de tiempo. En el capítulo 28, gracias a las acciones que tomó antes para reducir a mitad los lotes y los rendimientos y el personal más ocupado, las piezas pueden ser trasladadas en menos tiempo. Alex recibe una llamada de Jones y le hace conocimiento de un cliente y Alex analiza a este cliente. En el capítulo 29, Alex es reconocido por los diferentes miembros de la empresa, pues está cerca de la meta. Llega a un 12 punto tantos por ciento. Y entonces llegan 5 auditores que ven la situación y ven cómo se han efectuado los cambios. En el capítulo 30, Alex es citado a la sede central y explica las razones de todos los cambios hacia los diferentes funcionarios que están ahí. Y parece poco importar su opinión de Alex, pero por sorpresa de Bill Pitch, descubre que es ascendido a jefe de la división. Y esto le cuestiona muchas preguntas y dudas. Alex se plantea en su cabeza muchas preguntas y dudas. Si salió de ese agujero en el que estaba, a ver, como sabemos, no llegó a la meta del 15%, pero estuvo muy cerca. Y esa meta a la que llegó, que fue un 12.7, fue la más sobresaliente sobre las demás fábricas. Pero le fue un gran esfuerzo y puso a pensar que todo fue gracias a la ayuda de Jonah. Entonces, la duda lo invade. En el capítulo 31 ya están celebrando el ascenso de Alex. Este piensa en su familia y cómo ha llegado hasta donde está gracias a Jonah, gracias a sus consejos y a las preguntas que éste le planteaba y que él mismo le respondía analizando y viendo, regresando al inicio, viendo que todo era un ciclo redondo y que siempre surgían cuellos de botella. También se pone a pensar en toda la experiencia que había pasado, por ejemplo, en cómo había superado la meta, cómo había logrado incrementar cómo había logrado tener el mes bueno
había mencionado antes mi compañero Wilfredo. En el capítulo 32, llega a la fábrica y recibe la noticia de que las operaciones se reflejan negativamente en el balance. Entonces reúne a su equipo de siempre para salir nuevamente del agujero, ofreciéndoles diferentes puestos y cada uno escoge un diferente camino, ¿verdad? Pero siempre con la idea de salir nuevamente de ese agujero, ya que las divisiones también estaban perdiendo, estaban mal encaminadas. En el capítulo 33 nos dice que Alex ya está reunido con con toda la gente que necesita para realizar la junta y empiezan a pensar en qué hacer y por dónde empezar. Entonces cada uno empieza a imponer ideas y se piensa en conocer el trabajo de cada uno y averiguar los hechos generales. Y piensan que esto solo traerá datos y que luego tendrían que clasificarlas, pero al final no llegarían a nada concreto. Y así surge hasta el capítulo 34, donde se continúa con estas juntas hasta encontrar respuestas y se pone a examinar ideas nuevamente que ya descartaron y las vuelven a examinar y surge una analogía interesante. Por ejemplo, anteriormente en el capítulo 33 hablamos de los datos, ¿no? Que es recopilar datos y que no iban a servirlos, luego para nada, que solo era pérdida de tiempo. Pero en el capítulo 34 hacen una analogía que volvamos a retomar estos datos y agrupémoslos como lo hacen los de la tabla periódica. Y esto pienso yo que es una analogía muy interesante. Más adelante daré mi punto de vista a esto. Y entonces, junto con esta clasificación, buscan dar una solución más lógica dentro del sistema productivo, tratando de guiarse de esto. En la reunión deciden fijarse las mismas metas que en el caso en el capítulo 35 deciden fijarse las mismas metas que en el caso de la planta, el de ganar dinero. Ese va a ser siempre la meta esperada también para las divisiones. Se plantea de nuevo esa incógnita. Y seguir el orden de preferencias, que son valor generado a partir de las ventas, el inventario y los gastos operativos. En el capítulo 36, luego de poner las preferencias, queda por discutir el proceso de mejora, que está definido de la siguiente manera: identificar, explotar, subordinar, elevar y la inercia que se presenta. En el capítulo 37 se identifica la restricción y buscan a Jones para apoyar esta área, la cual les habla y Jones les habla acerca de un cliente. Sabemos que Jones no había tenido una buena relación con Alex. Alex analiza al cliente y a su pedido. Ya a la conclusión de que el costo que tendrán que desembolsar para producir el pedido de ese cliente será el costo de los materiales. En el capítulo 38, todo parece marchar bien. Habían aumentado las ventas y se debía a que los no cuellos de botellas deben tener mayor capacidad que el cuello de botella. La cuestión era, ¿cuánto inventario se necesitaba? Surge entonces este escenario: mientras más inventario, menos capacidad y viceversa. Y van perdiendo dinero, ¿no? En ese entonces. En el capítulo 39, ya al final del desenlace, la situación se logra controlar gracias a las enseñanzas que había aplicado nuevamente de su anterior experiencia y se da cuenta que las preguntas de Jonah lo guiaron hasta donde está y Jonah ya no está y queda a Alex solo enfrentar el camino solo, ¿no? En su camino más adelante. Y se aprende a guiar y examinar más tempranamente los hechos, que de esto ha aprendido bastante. Eso sería todo hasta el capítulo 39. Ahora pasamos a las conclusiones. Bueno, como primera conclusión, no sé si se ve bien, pero veo mal mi pantalla. Como hemos visto, debemos mantener un pensamiento analítico para los diferentes problemas que se nos presentan. Jonah siempre planteaba la pregunta hacia Alex y buscaba maneras de resolverlo. Vimos el caso de las analogías que hacía con la tabla periódica, la agrupación de los datos, o el caso de los niños, ¿verdad? Cómo estos le ayudaron a encontrar o cómo el problema del cuello de botella era el que dificultaba, ¿no?, el flujo de los productos. Y esto viene mucho al método socrático, ¿no?, el de
que uno sea mismo la pregunta y esta misma persona se pueda responder a sí misma, ¿no? Encontrando la respuesta, dando luz a sus propias ideas. Otra conclusión es que se muestra que también cuando es ascendido jefe de división, la meta que también busca llegar es a la de ganar dinero. Esa es la intención de una empresa después de todo. Entonces tiene una visión sistemática de todo esto y empieza a nuevamente encontrar cuellos de botella. No, a encontrar nuevamente las restricciones que sabemos que son un círculo vicioso, que en el que sale de estos y vuelve a encontrar otro. Uno, por ejemplo, resaltante o sobresaliente fue el problema cuando antes de llegar a la meta del 15%, llegó a un 12%, se le presentó la oportuna idea de, no, bueno, luego de superar esa meta tenían otro problema de mercadotecnia, ¿verdad? En el que ya el problema no residía ahí en la fábrica, sino que residía en el marketing, en la mercadotecnia, cuánto podían vender. Ese ya era otro cuello de botella. Como vemos, siguió un círculo vicioso. Salieron de la fábrica, luego a otros ámbitos que ya quizás no eran tan del tema de Joina, ya que solo era encargado de la fábrica. Bueno, esas serían las conclusiones que tengo. Otra conclusión sería que partiendo de soluciones simples como de situaciones cotidianas podemos plantear la solución a un problema mayor. Como hemos visto en el libro, en el capítulo 14 y en el 15, Alex plantea primero un juego con los niños y después pone a Herbie a la cabeza. Y esta situación a él le da una idea de cómo podría aplicarla a la empresa para mejorar. Otra conclusión sería, si se trabaja en equipo se puede lograr buenos resultados. Cuando se empezaron a implementar las ideas propuestas por Alex y por Jonah principalmente, todos pusieron su empeño para que se mejore el proceso productivo de la empresa, ya que está en juego el trabajo de todos. Otra conclusión también sería que debemos ser abiertos a nuevas ideas que puedan ayudarnos a mejorar nuestra situación. Antes de que Alex contactara con Jonah, siempre seguían el modelo impuesto por Peach, que era un modelo tradicional, y cuando habló con Jonah, él no pensaba que con estas ideas hubiera podido mejorar el proceso, como disminuyendo la capacidad de una máquina para solo cumplir con la demanda que impone el mercado, hubieran tenido más ganancias que si lo hubieran puesto al máximo, porque más gastaban teniendo el inventario acumulado. Otra de las conclusiones que se tendría es que la mejora continua no acaba nunca, puede variar con el tiempo, pero es importante que sigamos mejorando. Desde el inicio del libro vemos cómo es que Alex ha tratado de mejorar desde una pequeña idea que tenía de todas las fallas que tenía la fábrica para lograr en sí la meta, ¿no? Y después de eso vemos que sigue mejorando y sigue y haciendo cosas para mejorar lo que ya viene haciendo desde el inicio. También aprende a identificar los cuellos de botella. Algo que nos enseña este libro es tal vez no tan solo ver qué es lo que hizo Alex, sino también aplicarlo en nuestras vidas y poder identificar nosotros, hacernos preguntas, como ya mencionó mi compañero Kevin, utilizando el método socrático, y mantener una actitud curiosa, ¿no? Viendo cómo es que funcionan las cosas, cómo podríamos mejorar, qué es lo que podríamos hacer, y eso serían las conclusiones en total. Bueno, ahora pasamos con las opiniones personales de cada uno de mis compañeros acerca de este libro. En lo personal, yo sí recomendaría este libro, les doy mis 5 estrellitas, las esferitas de Dragon Ball Z. Y bueno, porque considero que es un libro que invita al lector a cuestionarse, tanto así como se cuestionaba Alex, ¿no? Entonces uno también, al ponerse en los zapatos, al ponerse en los zapatos del personaje principal, también se pone a pensar en qué cosas podría mejorar.
para su misma vida, ¿no? Tal vez cómo organizarme mejor, qué estoy haciendo bien, cómo podría realizar mis tareas mejor. Además, considero que ha sido un libro muy entretenido, y que en algún momento, aunque el libro creo que es algo antiguo, este, tal vez en un futuro alguno de nosotros vayamos a estar a cargo de algo, ¿no? Y ver cómo es que la actitud tan serena que tenía Alex de no perder el control, a pesar de que se le viniera un montón de problemas con su familia, con la empresa, él trataba de mantener una posición serena para poder mejorar las cosas. Ya, yo opino que sí, este es un buen libro y sí lo recomiendo, porque a mí en lo personal me ha sorprendido cómo con situaciones así cotidianas y también con la ayuda de quien menos podrías pensar, como son los hijos de Alex, puedes tener una noción para solucionar problemas grandes. Además, considero que este libro no es aburrido, ya que con la historia de fondo que tiene, que es la historia personal de Alex, es como un gancho que te incita a seguir leyendo el libro para que no te aburras. Ya. En cuanto a la opinión o a la valoración que le doy a este libro, yo creo que le daría 3 estrellas o dos, dependiendo, porque no es nada nuevo que no haya leído en otros libros acerca de un protagonista principal que logra superar sus metas y llega triunfante al final, muy aparte que en la subtrama, como es en el caso de los problemas que tiene con su mujer, con su matrimonio, eh, al final sale victorioso, triunfante y eso creo que ya lo he visto en diferentes libros, en especial de superación personal, como son los de Carlos Cautemoch. Y bueno, lo único que resaltaría, bueno, sería que tomó, ¿no? El caso de la mejora continua y cómo este se fue implementando en la empresa. Y bueno, y así, ¿no? Otra cosa que del libro que me llamó la atención es que, como dijo mi compañero Rómulo, es un libro antiguo, y en el libro mismo, en el PDF, hay una entrevista en la parte inferior en el que dice que un periodista le hace la entrevista al autor y le dice que si estos métodos se siguen usando, y él habla 20 años después diciéndole que aunque ya no tanto, han evolucionado y se han creado otras técnicas como el Lean Manufacturing y otras técnicas Six Sigma que ya vienen a ser la evolución de estas normas, o sea, ya implementadas, porque la empresa, al mencionar que tiene robots interactuando en la empresa y todo eso, puedo suponer que ya está en una industria 3.0, ¿no? Y sabemos que, bueno, en estos tiempos estamos en una industria ya 4.0. Otra cosa que me llama la atención del libro es que, bueno, en esos tiempos el autor escribe acerca de cómo, no, bueno, en la reunión de Alex menciona de cómo recopilan los datos para solucionar los problemas de la división. Una de las propuestas es recopilar datos, pero ellos menosprecian los datos porque dicen que no van a llegar a nadie, pero más adelante las replantean. Sabemos que hoy en día los datos de una empresa son el nuevo petróleo del siglo XXI, porque gracias a esto una empresa es competitiva y bien dicen que si no está al tanto de sus datos o su base de datos está destinada a desaparecer. Eh, Otra cosa interesante es los, las restricciones que se presentaron. Y una de las que más me interesó fue la mercadotecnia, ¿verdad? El marketing para vender su producto. Entonces, creo que esto fue una introducción. Vemos ahora que las empresas usan mucho. ¿Han escuchado el término de Machine Learning, el aprendizaje continuo, inteligencia artificial? eh, Se usa mucho en estos temas, ¿no? Para vender en las empresas. Cómo ha ido avanzando esta tecnología hacia nuestros tiempos y cómo antes este autor lo veía de otra manera. Bueno, esa sería mi apreciación. Gracias. Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias, ingeniero, por prestarnos atención. Ya listo, chicos, gracias. Solo voy a hacer una pregunta para que cada uno pueda responder, ¿ya? Habíamos visto, bueno, han explicado que hay bastante temas de programar la producción, ¿no? O sea, programar las piezas, ¿no? Para que entren en un orden, para que
digamos, es una empresa, por ejemplo, que tiene bastantes tipos de productos y se necesita ingresarlas al flujo de producción, ¿no? Entonces, aquí la pregunta para que cada uno responda es, ¿cuál es el objetivo de hacer una programación de producción? Una programación de... Yo, ingeniero, le puedo responder. Claro que sí, responde por favor, Wilfer. Ya, yo creo que es porque en este caso de esta fábrica, esto lo hacen con el fin de primero cumplir con todos los pedidos que tenían atrasados, ya que ellos tenían pedidos incluso más de un mes de atraso. Por ello usan esas etiquetas de color rojo, de color verde, los números. Aparte que luego nos indica que Ralph, el jefe de informática, va a hacer un programa para así poder controlar las piezas que van a entrar. Porque ellos quieren que si se dedican siempre a las piezas en rojo, nunca van a poder procesar las verdes. Entonces va a ser un programa para que procese ciertas rojas, de ahí va a procesar las piezas verdes y otra vez va a retomar las rojas, para que así no se dé importancia solo a esas y cumplan con todos los pedidos. Bueno, yo también voy a responder la pregunta. Creo que, como ya mencionó mi compañero Wilfredo, además es importante el orden en que es puesto, pues, la programación. Y todo eso es para que, bueno, para que pueda funcionar ese sistema del cuello de botella que han puesto, ¿no? Al ponerlo a un ritmo, marcado, entonces, se podría no tanto llenarse de inventarios, sino que tendrían ya todo programado para poder producir lo, lo necesario, más o menos lo que se necesita, lo necesario y ya no llenarse de tantos inventarios, sino ya saber lo que corresponde o lo que sigue. También voy a dar mi respuesta acerca de esa programación. Como dijo, es muy importante para mantener los estándares, ¿verdad? Una sincronización entre todos los, las máquinas y que las fluctuaciones no se vean afectadas. Eh, es muy importante para no tener problemas, ¿no? Como tenía, en el caso vemos que la fábrica estaba muy atrasada en pedidos y era un caos completamente. Todo esto se logró gracias a los métodos efectuados por Alex y la programación adecuada, ¿no? Que se dio preferencia a ciertos productos y a otros, y los retos que no, que Alex tuvo que enfrentarse, ¿no? A estos, tuvo que arriesgarla. Listo, muchas gracias chicos, me dio gusto escucharlos. Entonces ahí concluimos su presentación. Ahora entonces tocaría a Marco Antonio, para que pueda hacer su exposición. Marco Antonio Montes. A ver, Alejandro, tú me dijiste para hoy. ¿Con quién eres, Alejandro? ¿Con Rosario también?
Sí, sí, ingeniero. Como mandó el mensaje, el correo de que las otras dos ligas ya estaban ocupados, entonces dijo que los demás grupos iban a exponer hoy día. Pero solo ahí puso a esos dos grupos de mi compañero Rómulo y Marco Antonio. Entonces no los tenía mapeados, entonces ustedes. Ya. Mm, sí, es que, ay, discúlpeme porque no los tenía mapeados. Solo tenía los que tenía, me habían dado una respuesta. Ya. Vamos a continuar con Marco Antonio. Vamos a continuar con Marco Antonio y luego con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, Daniela. ¿Es otro grupo distinto el de Daniela o es el mismo grupo con Alejandro? Creo que es Eso. otro grupo. Ajá. Pero ya no creo que vaya a alcanzar el tiempo porque ya van a ser las 8. Ya. Ujú. Ya creo que vamos a continuar con Marco Antonio y luego con el grupo de Alejandro. Y en todo caso, el jueves vamos a apretar un poquito para que entren 3 grupos el de Daniel. ¿Ya? Entonces, ahora con Marco Antonio, ¿ya? Y luego con el grupo de Alejandro, en lo que queda del tiempo. Entonces, como ustedes saben, chicos, no necesario tiene que ser mucha explicación del resumen, pueden ir de frente a las conclusiones, pero vamos a darle 20 minutos a cada uno. ¿De acuerdo? Marco Antonio va a tener 20 minutos y el grupo de Alejandro otros 20 minutos para estar dentro del tiempo. ¿Les parece bien? Entonces, Marco Antonio, puedes empezar. Me preguntaste si se escucha. No se escucha. Disculpe, ingeniero, esos 20 minutos serían incluyendo la pregunta que nos haga al final. Sí. Ya, listo. Gracias, Marco Antonio. Ay, no sé si algún compañero logra escuchar a Marco Antonio o solo soy yo. Creo que nadie lo puede escuchar, ingeniero. No se Mm, escucha. Sí, Marco Antonio, entonces no se está escuchando ahorita de repente está desactivado tu micrófono o no sé qué podría ser.
Mm. Marco Antonio, tranquilo, no te estreses. Resuelve el problema, no te estreses, tranquilo, no pasa nada ahorita, problemas técnicos puede pasar a cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, si me permites, vamos a empezar con el otro grupo, con el grupo de Alejandro y compañía, mientras de repente tú vas resolviendo el problema técnico de tu micrófono, ¿de acuerdo? Sin caso no lograras resolver, vamos a conversarlo para ver cómo se puede solucionar, si es otro día de exposición, o vemos otro método. ¿De acuerdo, Marco Antonio? Entonces, ahorita mira tu tema técnico del micrófono. Y mientras tanto, vamos a empezar con el grupo de Alejandro y luego ya culmina el tiempo y continuamos contigo. ¿De acuerdo? Para que no estés ahí de repente un poquito estresado tratando de... El grupo de Alejandro, ¿les parece si empezamos con ustedes? ¿Están listos? Sí, ingeniero. Está bien, entonces pueden hacer su presentación también tranquilos, avancen lo que tengan que avanzar. ¿Se puede observar mi pantalla? Las diapositivas. Sí, está bien, Alejandro, te observo. Ya. Ya, ¿me pueden escuchar? Sí. Sí. Sí, ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. En esta ocasión, el grupo y yo les vamos a explicar, exponer sobre el libro La Meta, su análisis y las conclusiones respectivas. Ya, empezamos con el tema de aprendizaje y zona de confort de la empresa. Lo primero que debemos de entender es que la vida es un aprendizaje continuo y nunca dejamos de aprender, pero no debemos de conformarnos con lo que nos da la ciencia, ya que eso sería aferrarnos a las cosas tal como son y no las vamos a y las vamos a entender, pero no las vamos a cuestionar. En una parte del libro, el autor nos dice que no necesitamos ser unos genios para poder crear o expandir una ciencia, y no debemos de quedarnos con el hecho de que las cosas son así y deberían de ser así simplemente, puesto que el cerebro humano aprende muchas cosas y una de las más efectivas, una de las formas del aprendizaje sería la deducción. Ahora, también un aspecto muy importante es hablar sobre la zona de confort. Es como un estado mental donde se utiliza un comportamiento rutinario, por así decirlo, para conseguir un rendimiento constante sin que asumamos ningún riesgo. Y a su vez también es una zona en la que solo abarca lo conocido en un ambiente donde estamos a gusto y nos sentimos seguros porque todo está bajo control y no hay nada desconocido. Pero lo que realmente debemos de hacer es salir de esa zona, ya que comenzaremos a tomar conciencia de nuestros miedos y de nuestras barreras mentales para así evitar las limitaciones que nosotros mismos nos generamos.
En cuanto a una empresa, esto se puede ver mucho, ya que, como sucede en la vida real y en el libro, muchos trabajadores son como muchos, no como otros, como la mayoría, ya que aceptan las cosas sin preguntarse si son correctas o no, y solamente aceptan lo que les dicen usando la rutina. Lo que debemos hacer es actuar de forma productiva y para eso debemos de fijarnos una meta. Y ahí podemos ver una frase que dice, siempre podemos utilizar nuestro criterio para realizar de una mejor forma las actividades que nos imponen. Y esto lo vemos reflejado en la ingeniería de métodos, ya que en eso se basa. Sabemos de que al inicio vamos a recolectar datos y varia información, pero que no existen procedimientos iguales para solucionar algo, ni un manual literal a seguir y pasos que debemos de hacer. Pero, pero por eso debemos de usar el criterio para hacer de un proceso sea bueno y que si es bueno sea excelente. Siguiente, por favor. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. En el libro también nos menciona acerca de la productividad y nos dice que la productividad significa hacer las cosas que la empresa llegue. ¿Me escuchan bien? Disculpe. Sí, muy bien, Rosario. Sí, sí. Ah, ya, ya. Es que como no tengo buen internet, pensé que no me escuchaba. Ya, disculpe. En el libro nos habla acerca de la productividad y nos dice que productividad es hacer las cosas de forma que la empresa se aproxime cada vez más a su meta. Es decir, las cosas que no hagan que la empresa se aproxime a su meta no son productivas. Además, nos menciona que para llegar a la meta, muchas veces la empresa se plantea algunas cuestiones que son erróneas, como por ejemplo, piensa que su meta es comprar barato, producir bienes, tener calidad, fabricar con rendimiento, es decir, calidad más eficiencia, o mejorar un producto que ya existe, o ser los pioneros en una tecnología, o tener calidad más eficiencia, más tecnología, o incluso llenar almacenes. En el libro vemos que Jona, a través de preguntas, es decir, del método socrático, siembra la curiosidad en Alex y le cuestiona acerca de cuánto conocimiento tiene sobre su empresa y de si los robots que adquirió son realmente productivos para su empresa. Y se da cuenta de que Alex no tiene un concepto claro de productividad. Y juntos, a través de preguntas, llegan al concepto que ya mencioné y concluyen que la productividad no tiene significado en sí si no sabes cuál es tu meta. Entonces, siguiente, por favor. A partir de esto les puedo dar un ejemplo un poquito práctico de un centro educativo particular. Como cualquier empresa, un centro educativo particular busca ser lucrativo. Y en este caso, la obtención de sus ingresos es a través de las pensiones del alumnado y de sus matrículas. Es decir, mientras más alumnos tengan, son más rentables. Entonces, deben enfocar sus acciones en mejorar su productividad, pero de una manera adecuada. Y para esto deben ubicar qué actividades son las que lo acercan a su productividad. Por ejemplo, resulta antiproductivo si es que deciden contratar más personal administrativo para acelerar su proceso de matrículas o tener un buen flujo de documentación, ya que esto no contribuye de una manera directa a que el estudiante se forme de manera adecuada. En cambio, una mejora en las instalaciones, contratar docentes o incrementar talleres psicológicos o también de desarrollo de habilidades, sí aumentan las capacidades del alumno. Y esto hace que el alumno tenga buenas referencias de su centro educativo y contribuye a que se incremente el número de alumnos, ya que todas las familias van a creer que es un buen centro educativo, ya que forma a los alumnos de una manera integral. Siguiente. Bueno, otra de las primeras lecciones que nos da el libro es sobre la verdadera meta, la cual sería en una empresa ganar dinero. Y para ello nos dan tres factores para poder incrementar las utilidades, que sería aumentar el throughput, que serían los ingresos, reducir el nivel de inventarios, los productos que están almacenados en un almacén, valga la redundancia, los cuales están esperando a ser vendidos, y también reducir los gastos de operación, los gastos que están relacionados con la conversión de los inventarios a los beneficios netos. Los parámetros también que nos brinda el libro para poder medir si es que se está ganando dinero serían los beneficios netos, la liquidez y también los ROI. Un ejemplo práctico que planteamos fue la de una fábrica que produce zapatos.
y que tiene como principal objetivo la producción masiva de zapatos. Piensan que si es que producen más, les va a ir bien en cuanto a sus resultados finales, pero al analizar analizar al final los resultados que tienen en el periodo, se dan cuenta de que los ingresos que tienen son los mismos que los meses pasados. Eso significa que o sea, su objetivo principal de la empresa de zapatos no ha sido el correcto. Entonces, si se hubieran planteado la meta principal, la cual sería ganar dinero, se hubieran hecho las preguntas si es que la actividad de producir masivamente les aumentaba sus ingresos, si es que reducía los inventarios o si es que reducía los gastos de operación. Y al ver que no hubiese sido así, entonces se hubiesen dado cuenta de que producir masivamente no era lo correcto. Entonces hubieran dividido los esfuerzos en vez de producir tanto en tal vez en producir y a la vez conseguir un cliente para poder vender y que no se aumente el nivel de inventarios. Eso sería si es que toman su verdadera meta como ganar dinero. Siguiente. Bueno, otro factor muy importante del cual nos habla en el libro son los cuellos de botella. Y lo podemos ver reflejado en un tipo de analogía que se nos hizo cuando vieron a los scouts y reorganizaron a los niños de tal forma de que dividían la carga del niño que representaba el cuello de botella y demás lo ponían adelante para que todos avanzaran uniformemente. Entonces, ¿a qué hace referencia este concepto? En el libro nos da dos definiciones, o sea, nos menciona dos recursos, los cuales serían los que son cuello de botella en un proceso y los que no lo son. Estos que se denominan cuello de botella limitan la capacidad de la producción en general y es necesario que siempre estén constantes. Sin embargo, los que no lo son, no es necesario que siempre estén al mismo ritmo que los que sí son cuello de botella. Al final, después de un análisis, en el libro termina determinando que existen dos máquinas, las cuales son la NSX-10 y la de tratado térmico, que son como un cuello de botella que están limitando la producción y tienen que solucionar esos problemas mediante el uso de en este caso utilizaron fichas bueno, colores para identificar las piezas que son de mayor importancia, como son las de verde y la de rojo, dándole una mayor polarización a las de color rojo, y de esta manera podían quitarle peso a la cantidad de piezas que tenían que procesar estas máquinas. Entonces, tomando como ejemplo otro caso, para hacer un tipo de analogía, podemos ver este diagrama en el cual se puede ver el proceso que tarda bueno, el tiempo que tarda cada proceso en procesar una unidad. Entonces, como podemos ver, del hilvanado al cocido, hay tiempos en los que el cocido tiene que esperar a que termine el hilvanado, para de esta forma continuar con la siguiente unidad, y de la misma forma en el relleno. Estos tiempos se denominan tiempos muertos, y los cuales están resaltados ahora en amarillo y se pueden solucionar de diferentes formas. Una de ellas sería quitándole el peso que tiene la actividad, como hicieron en el libro, dándole la misma tarea a otras máquinas o a otros operarios en este caso. Otro punto que tocamos es la mejora continua, que en el libro se puede ver cuando ya se superó el primer cuello de botella, que explicó Alejandro, y se dan cuenta que la siguiente restricción es la venta del mercado. Y esto lo superan, ingresan un pedido y lo logran reduciendo su tamaño de lote, es decir, logran su objetivo principal, que es mejorar las ventas. Para mí es inevitable relacionar la mejora continua con el método de Kaizen o el modelo de Deming, que es el que podemos ver en la figura de los chicos en la escalera, que sabemos que sus partes son planear, hacer, verificar y mejorar. Este es un ciclo, ya que siempre vamos a querer mejorar y superar las restricciones que podemos ver a lo largo del tiempo. Y para mí todo esto se resume con la frase de Mandela, que es, después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. Siguiente. Ya, ahora pasamos a las conclusiones. Y primero les podría decir que debemos de atrevernos a hacer las cosas de otra manera, sin temor a equivocarnos e intentar ir más allá de lo conocido, para que así podamos ampliar nuestros conocimientos, nuestras emociones y bueno, con eso lograr un crecimiento personal. Y es por eso que la primera conclusión sería, para poder salir de la zona de confort, uno debe conocerse a sí mismo y saber qué es lo que realmente puede brindar. A su vez, se debe comprender que el valor de la vida radica en las experiencias. En la siguiente conclusión, para determinar la siguiente conclusión sería que en el libro nos muestra el proceso de aprendizaje
básicamente se torna alrededor de lo que sería el tipo de soluciones que dio nuestro protagonista mediante el apoyo de su antiguo profesor, ¿no? Y el cual le daba consejos, pero en cierto momento de la historia, este se niega a seguir guiándolo, ¿no? Entonces, esto se debe a que la correcta forma de aprender es realizando el proceso deductivo por nuestra cuenta. La educación no debe ser una presentación de resultados, sino una guía que nos ofrezca las oportunidades de llegar a ellos. Bueno, el texto también nos menciona que para poder iniciar a dar solución a algún problema, algún obstáculo que tengamos, se inicia trazándonos una meta y a la cual debemos seguir, y esta debe ser la correcta, pues nos podemos perder entre las ramas si es que no escogemos una meta verdadera. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión, que debemos tener en claro cuáles son nuestras metas, ya sea en el sentido laboral o familiar, y que estas metas sean las correctas, ya que si no es así, estaremos al acecho continuo del fracaso. En el libro también nos dice que, bueno, nos da a entender que el trabajo colaborativo es fundamental para el desarrollo adecuado de los aprendizajes y que este debe incluir la participación activa de todos para que los aprendizajes sean significativos y comunes. Y cada uno de los involucrados debe identificarse con la misión, visión y los valores que tiene la organización para la cual se desempeña. Entonces, con esto podemos llegar a la siguiente conclusión. La importancia de la identidad corporativa en una empresa radica en que genera un sentido de pertenencia en los integrantes de la misma. De esta forma beneficia el trabajo colaborativo y consolida el compromiso para llegar a la meta. Bueno, y por último, recordamos la parte que habló Rosario, que era por los robots, y según Alex, esto era muy productivo para la empresa. Y luego de la plática con el profesor, usando sentido común, se dio cuenta de que acá podía encontrarse el principal problema, cuello de botella. Y yo puedo entender que en sí, por el indicador de que aumentó la productividad, luego se nubló, por así decirlo, y pensó que eso era positivo, sin analizarlo. También hay otra parte donde Goldran dice de que una hipótesis no puede probarse con un número infinito de fenómenos. Es decir, de que una hipótesis no podemos tomarlo como una aplicación universal. Lo cual podemos concluir con que la teoría y métodos que se van aprendiendo son útiles, pero no debemos asumir que son universales, ya que existen situaciones en las que es indispensable hacer uso del sentido común, el cual es el método para el aprendizaje. Y ya, sería todo. Gracias. Listo, chicos. Esa es toda su presentación, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, gracias, chicos. Entonces, una pregunta también para todos. Lamentablemente el tiempo, como en la televisión, es corto, entonces solo les voy a hacer una pregunta en general para todos. ¿De acuerdo? Entonces, me pueden responder en el orden en que han expuesto. Ya. ¿Por qué es importante considerar la productividad como un indicador central, ¿no? ¿Por qué tenemos que nosotros medir la productividad? ¿Por qué no lo enfocó del lado de control de calidad o por qué no en el lado de eficiencias? ¿Por qué siempre su profesor se enfocaba en el indicador de productividad? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la productividad es un indicador muy importante para todas las empresas y porque podríamos decir que es un camino, si bien no es el único, pero es el más eficiente para que un negocio, una empresa pueda crecer y también aumentar sus ingresos, su sostenibilidad a lo largo del tiempo y con ello aumentar la competitividad contra sus rivales, ¿no? Bueno, como lo mencioné, la productividad es el medio, ¿no?, que hace que la empresa pueda cumplir su meta. Y como menciona mi compañero Rubén, la meta de una empresa es generar dinero, ser lucrativa. Entonces, mediante la productividad es que obtienes esto. Y muchas veces las empresas tienden a olvidar esto y confundir y querer ser como que las más baratas o ser las que tienen mejor tecnología o las que llenan sus inventarios, pero no logran productividad y con esto no consiguen su meta. También tengo la misma idea.
que la productividad es parte de los pilares fundamentales para poder llegar a la meta verdadera, la cual era ganar dinero. Entonces, esta parte, la productividad suele ser como que uno de los pilares, como mencioné, como las ventas, algo así, y si es que habría un poco más de productividad, mejoraban en este parámetro, en este factor, se lograría optimizar, se lograría llegar, o sea, y cumplir la meta que se habría propuesto al inicio de ganar dinero. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que en cuanto a lo por qué se centraba tanto en la productividad, se debe más que todo a que presentaba varios pedidos o varios productos que tenía que presentar con mucho retraso. Entonces, lo que quería es optimizar todo el proceso que tenía para en menos tiempo, no especifica mucho si con menos recursos, pero sí en un menor tiempo poder producir la misma cantidad o incluso un poco más. De esta forma, se puede observar también cuando, por ejemplo, reajustan el tiempo de las máquinas, el tiempo de trabajo, en el tiempo de descanso de los trabajadores, ya que antes no estaba funcionando o se paraba de vez en cuando la máquina, y esto hizo que se produciera de mejor forma, y también dividiendo la carga de piezas que tenían que producir, hacía que al dividir la cantidad de productos, bueno, la cantidad de piezas que tenían que procesar en varias máquinas, entonces se hacía en la misma cantidad de menos tiempo y por eso aumentaba la productividad. Y eso solucionaba básicamente el problema que tenía. Ya, bueno, mi punto es porque para mí es un indicador clave para la utilidad, es decir, para ganar dinero, que es la meta principal de una empresa. Y este está relacionado, se ve afectado, por ejemplo, en el libro por los inventarios o por los gastos operativos. Es decir, que la variable dependiente sería la productividad y por eso es la que tomamos más en cuenta. Listo, chicos, muchas gracias. Me dio gusto también haberlos escuchado ahora. Entonces, con eso concluimos su presentación. Entonces, Gracias, ingeniero. ahora, no, gracias a ustedes, chicos. Ahora, Marco Antonio, no sé si estarás listo para salir al escenario. ¿Me escucho ahora, ingeniero? Sí, sí te escuchamos. Los demás compañeros, por Ya. favor, lo escuchan a Marco Antonio. Ahora sí, aunque un poco despacio. Sí, entonces sí se te escucha, solo habla un Ahora, poquito más fuerte para que se escuche claro y tranquilo. De acuerdo, entonces, Marco Antonio, si estás listo, puedes hacer tu exposición. ya. Sí, se nota, ¿verdad? Sí, sí se ve la ¿Se presentación. demuestra? Ya, buenos días con todos. Bueno, ya estoy trabajando solo acerca del libro de la meta. Bueno, conocemos al autor, ¿no? Goldratt. Si bien es cierto que nos habla de la teoría de las restricciones, esto no voy a darle un resumen del libro, voy a hablar solamente de unas cosas puntuales que se ha hecho más mención entre varias cosas, y al final voy a tratar un tema un poco más diferente con la misma teoría de las restricciones. Va a ser rápido. Por ejemplo, uno de los tantos temas de los que nos ha hablado es la meta, que llevándolo a quizás algo personal, podemos entenderlo como objetivos o propósitos que tenemos nosotros mismos. Pero ya yéndonos por el lado financiero, por el lado de una empresa, por ejemplo, ¿qué nos dice el libro? Que su meta principal es básicamente ganar dinero. Y es lógico, o sea, quien tenga una empresa, un negocio, un simple negocio, ¿por qué lo tiene? No es por simplemente pasar el rato, porque ya, es porque necesita de un ingreso. Y algo que recalca el libro es que en sí el objetivo es ganar dinero, o sea, ganar más dinero del que se gana, no solo ahorrarlo. O sea, ahorrar el dinero no es malo, pero si solamente vivimos con el sentido de ahorrar el dinero que quizás, por ejemplo, en costos de producción, es una idea un poco mediocre incluso.
Otra idea, por ejemplo, es la idea del cambio, ¿no? Que según los ejemplos del libro, algunos, por ejemplo, en la disminución del tamaño de los lotes, que para volver a la producción un poco más ágil, más versátil, ¿no? Y algo quizás que no les pareció fue el tiempo, o sea, incrementar el tiempo de uso de los operadores para que no estén trabajando frenéticamente y a su vez reducir las unidades almacenadas, o sea, el área, el volumen de almacenaje, ¿no? Como todo, el cambio significa que, o sea, es un riesgo, que, bueno, es una decisión como muestra la figurita, que puede ser tanto positivo como negativo, o sea, de las decisiones así que tomemos para que el cambio ayude, ¿no? Un pensamiento dice que el cambio inicia cuando se decide, ¿no? ¿Quién dijo eso? Raimi. A ver, ya un punto fuerte, por ejemplo, tenemos que es ajustar la producción de acuerdo a la demanda. A ver, podemos entender de que, según el caso del libro que nos redactaba, el producir frenéticamente gran cantidad, gran volumen de unidades nos obligaba a tener un gran volumen. Esto a largo plazo es malo porque cuesta. Básicamente por los costos del almacenaje, que el mantenimiento del área o de que, por ejemplo, en algunos casos no se deteriora el producto. Y también, ¿por qué no mencionar el costo de oportunidad? Que, o sea, el costo que perdemos al mal utilizar el área destinada para el almacenaje. Un ejemplo simple, por ejemplo, este plano de una empresa, una empresa, que, por ejemplo, al lado, o sea, por ejemplo, aquí en el lado derecho ponemos, o sea, tenemos la sección de producción, ¿no? La sección de mezclado, de cocina, de envasado, todo. Y a esa izquierda tenemos básicamente los almacenes de qué tenemos, y bueno, una oficina de gerencia quizás. Yendo a la idea que les he dicho ahora de, o sea, liberar áreas, una idea lógica podría ser, o sea, según el libro, que quieren reducir las áreas de almacenaje, reducir o incluso eliminar. Algo lógico también que podríamos pensar nosotros es que esa misma área, esta, podría ser quizás movida o, bueno, en todo caso reducida, y que quedaría quizás poco menos o cerca de la mitad de todo el área del contorno punteado, ¿no? Del borde. ¿Y para qué podría utilizarse esa área libre? Se me ocurre, por ejemplo, un alquiler. Si bien es cierto que es, bueno, es un ahorro en el costo de almacenamiento, pero ese alquiler significaría un ingreso extra. Algo que sería, bueno, o sea, provechoso para la empresa. Y ojo, cuidado, como dice, no caer en el error de capacidad de planta ociosa. O sea, ¿qué me refiero con capacidad de planta? En el mismo ejemplo, o sea, por ejemplo, a ver, la capacidad de planta, o sea, la capacidad exactamente de que tiene, o sea, de que tiene toda nuestra empresa, toda nuestra fábrica para producir algo, ¿no? En este caso los productos, ¿no? La capacidad de planta ociosa hace referencia, por ejemplo, a que ya se logra mover o quitar, bueno, disminuir, mejor dicho, el área de almacenamiento. Y con todo el área restante, se le ocurre duplicar, por ejemplo, toda la capacidad, o sea, toda la empresa, por así decirlo, por ejemplo, ¿no? Maquinarias, por ejemplo, la mezcladora, la cocina, todo eso, ¿no? ¿Y para qué? Para producir quizás, en el caso del doble, para producir el doble de la producción misma. En un supuesto caso de que se podría vender todo lo que se produzca, genial, es una muy buena inversión y va a haber todo más rentable. Pero en un caso que su mercado se mantenga, solamente va a utilizar la misma parte, la misma nada, habría implementado toda una empresa, o sea, duplicado todo. Mm, Aparte del área perdida entre, o sea, toda esa maquinaria, ¿no? Comprar es un gasto incluso más fuerte del que el costo de almacenaje. ¿Por qué? Porque
Para esa área se necesita personal nuevo. Y por supuesto, la maquinaria comprada. Como ustedes sabrán, la maquinaria se deprecia. Y quizás 5 años. 5 años quizás trabaja nada o trabaja muy poco. Al final de esos 5 años, el valor de retorno va a ser casi nulo y, bueno, prácticamente ociosa. O sea, que toda la planta debe estar trabajando, pero obviamente, o sea, todo lo que se produzca debe venderse. Si no se puede vender, entonces mejor no crecer. Otro punto, así rápido, podría hacer mención a la reducción del tamaño de lotes de fabricación, que, bueno, se puede ganar un mayor control de los niveles de inventario, ¿no? Es más fácil de manejar la producción. Como mm, proporcionar un mayor control de calidad. O sea, es más fácil detectar todos los problemas antes. Y ya, a medida que leía el libro, por cierto, interesante, me daba cuenta de que como que no era solamente un proceso de mejora continua quizás, ¿no? Implementación, sino que varias de esas cosas tenían sentido con esto, con el just in time. No sé si lo conozcan del todo, pero o sea, el just in time es como es una filosofía de trabajo, una ideología, ¿no? O sea, en todo lo que nosotros aprendemos incluso, y lo que estamos prácticamente rodeados de, o sea, las empresas afuera de aquí, ¿no? Estamos bajo el modelo del Just in Case, JIC, ¿no? Que es básicamente, o sea, por ejemplo, se me ocurre Gloria, ¿no? El hecho Gloria produce, digamos, 10.000 carros, 10.000 carros por día y los vende. Bueno, si tiene que vender, perfecto, no tiene problemas. Pero si tuviese la situación del que nos plantea el libro, por ejemplo, de que tiene ya pedidos atrasados, ¿no? O de que su principal restricción, como lo ponía en un inicio, era el mercado, ¿no? Entonces, bueno, como yo dije, de productos, de pedidos atrasados, todo. En el caso del Just in Time, una de las características, unas cuantas de las características, es que satisface la necesidad del cliente, o sea, en el sentido de que entra el pedido y empieza producción. Otra, por ejemplo, es la eliminación de actividades que no agregan valor. En este caso se refiere específicamente a la actividad de almacenamiento, ¿no? Que, o sea, en el costo de venta de un producto, del cual que sea, no incluye el precio que pagamos por mantenerlo almacenado. O sea, solamente incluye costo de producción y, bueno, de acuerdo a los cálculos. Y por último, bueno, también que vuelve al sistema más ágil, más flexible, más versátil. O sea, como también puede verlo reducida la cantidad de lotes. Esto lo voy a explicar después. De manera de chiste, bueno, es una forma de vida el just in time. Una de las filosofías, y van a ver que bastantes coinciden con el libro, por no decir todas si no me equivoco. Por ejemplo, producir lo que la clientela desea, ¿no? Que básicamente, o sea, redunda en el hecho de reducir al mínimo la necesidad de almacenaje. Otra cosa es, bueno, segundo punto, minimizar tiempos de preparación. Lo que dicen también setup, ¿no? De la adaptación rápida de la maquinaria. También establecer un sistema pool, que se refiere a, o sea, en que cada fase empuja y pone en marcha al siguiente. También mantener un flujo de producción uniforme. Bueno, o sea, bueno, sí, ya lo mencionaba. Reducir el tamaño de los de fabricación, que, bueno, sí, que, o sea, producir en pequeños lotes permite mantener un mayor control, ¿no? De los niveles de inventario. Y, bueno, pues se detecta fallos en el proceso, más fácil. Asimismo, efectuar un alto número de controles de calidad, que, bueno, también redunda en lo anterior, ¿no? Que esos fallos podrían, o sea, evitando esos controles de calidad se puede evitar demoras o mismos fallos en la producción y que pueden retrasar todo el proceso en general. También crear células de producción flexibles, de forma que cada célula compuesta por varias máquinas tengan la flexibilidad necesaria para producir simultáneamente diferentes productos.
Y por último, disponer de un personal polivalente. O sea, que el personal esté capacitado lo suficientemente para no solo trabajar en su respectiva área de trabajo, sino en distintas áreas con distintas máquinas. ¿Cuál es la relación del just in time con la teoría de restricciones? El Kanban. El Kanban, por ejemplo, o sea, el just in time trabaja con muchas técnicas de dirección de proceso. Una de ellas es el Kanban, que, bueno, así como muestra la figura, es un sistema de tarjetas, ¿no? Que son las cosas por hacer, las cosas pendientes, al medio las que se están ejecutando en el momento. Y a su derecha las cosas hechas, ya realizadas. Y bueno, tampoco para entrar tanto en detalle, este Kanban, ¿no? O sea, para poder entender este Kanban es necesario tener presente la teoría de restricciones. Es la verdad un tema muy, o sea, muy amplio, que como les digo, o sea, me di cuenta a medida que leía el libro. Y eso es todo, la verdad, ¿no? Como, solo los invito a que lean, a que busquen un tema acerca de que en serio es un tema muy amplio y es otra cosa muy diferente al Just in Case que nosotros vimos. Gracias. Listo, Marco Antonio, esa es tu presentación entonces. Sí. Ya, entonces, Sí, te voy a genial. hacer una pregunta. Ya, está bien, Marco Antonio. Te voy a hacer una pregunta también para que la puedas contestar. En la historia nos cuenta que en la fábrica utilizan bastantes robots, ¿no? Bastantes robots para hacer la producción de las diferentes piezas. ¿Ya? Pero aquí la pregunta es, ¿por qué si los robots tienen una diferente tasa de producción, por qué no son una solución al incremento de productividad, ¿no? ¿Qué es lo que impide que los robots sean un apoyo para incrementar la productividad? Sabiendo que en muchas empresas la automatización está avanzando y cada vez las máquinas son más automatizadas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es lo que impide que los robots te permitan tener una empresa más productiva? En el caso de la empresa, o sea, del libro, era que no, o sea, no iba de acuerdo a la capacidad o velocidad del cuello de botella. Ingeniero. Ya, listo, Marco Antonio. Muchas gracias por tu exposición. También fue un gusto poder escuchar tu exposición. Muchas gracias. Entonces, aquí voy a cortar la grabación. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos quedó corto. Un ratito.